9:24. Ya estamos avanzando en el tiempo. Agradecemos sus saludos. Le mandamos un saludo con mucho cariño a Marco Constantino. Tiene toda la razón. Me dice, es que no sonríes, te ves muy seria. Y nada que ver. Wow. Pues, sí, él me conoce que soy muy alegre. Eso, te pones seria. Es que como está aquí y aquí dejó como una mala vibra de seriedad del señor Pepe Tomé, por eso te pones seria. Sí, hay que ser serios y propios. Es cierto, un besote. Un beso. Saludos y gracias. Y bueno, pues seguimos con temas políticos porque al final este año va a ser totalmente diferente como lo hemos platicado. En materia de campañas, en materia en materia de reelección. Sí, incluso se advertía, hay en algunos medios de comunicación que se refiere que el último día para presentar una renuncia sería el 21 de enero de este año, o sea, ya en corto. Sí, por lo tanto, por eso se presenta y ya trascendió que va a pedir licencia a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, a su cargo el próximo miércoles, es decir, ya mañana. También trascendía que la exsecretaria de Turismo, Vanessa Barahona, había renunciado para obtener un cargo público, situación que no fue así. Trascendió a través también de las redes sociales y medios de comunicación que se advertía un desvío de recursos propinado por la exfuncionaria y que por eso pues se le pidió que diera las gracias y que dejara el encargo. Desafortunadamente pues el gobierno del estado pues no contaba con las mañas y con la situación que se iba a presentar con esta funcionaria. Afortunadamente, pues ya se prevé que la nueva titular o quien vaya a ocupar el cargo, porque ahorita hay una encargada del despacho, pues una persona que conozca del área. ¿Qué es lo que piden precisamente todos los del sector turístico? Sí, ¿no? Porque debes tener esa visión. Sí, esta exfuncionaria pues, no conocía del área, tan es así que se hablaba de pues una mala decisión al haber hecho un acuerdo con una aerolínea, en fin, precisamente por falta de experiencia, falta de conocimiento. ¿Ya se aventó que 3 cargos? Sí. ¿De lo que va este gobierno? Sí, prácticamente, porque estuvo en el DIF, ahorita en turismo. No, entonces son 2. ¿2? Ajá, 2. ¿Sí? Okay. Y bueno, pues veremos cómo trasciende la dependencia. Lo cierto es que pues ya se prevé esta desbandada producto de los cambios que va a haber en cuanto a diputaciones federales, locales y presidencias municipales. Pero el experto sobre este tema, en temas políticos, pues nuestro colaborador José Ojeda, el maestro José Ojeda, que ya lo tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo estamos, maestro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paola? Qué gusto saludarte, Yarin. Qué gusto hola, buen día. Ponernos en contacto el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro. Pues platicábamos ya al aire sobre esta situación que se prevé en cuanto a la desbandada de servidores públicos, de autoridades que podrían dejar su cargo para buscar o una reelección o algún otro puesto de representación popular, y pues lo mismo podría pasar con políticos que ya incluso ya han iniciado precampaña de forma velada en redes sociales. ¿Qué opinión le merece, maestro? Pues mira, primero creo que vale la pena reflexionar un poco de lo que representa pues este proceso que vamos a vivir en Puebla por primera vez en lógica de la reelección inmediata, porque si recordamos había una reelección intermedia, ¿sí? De alguna manera donde dejaban pasar un periodo y podían volverse a postularse. Pero también es interesante este tema en el contexto internacional, es decir, muchas democracias este proceso es común. Incluso hay alcaldes que duran 20 hasta casi 30 años en diversas partes del mundo donde se están reeligiendo y donde tienen que pasar necesariamente por un proceso de referéndum, como una especie de referéndum, como una especie de consulta ciudadana para ver si realmente continúan o no continúan en sus cargos. Eso durante mucho tiempo se discutió en nuestro país, donde se discutía si realmente México debería de apostarle a la reelección. ¿Y por qué se le apuesta o no se le apuesta a la reelección? Pues por un principio, es decir, si tenemos buenos alcaldes,
3 años es muy difícil que puedan hacer grandes transformaciones, puedan hacer grandes cosas por lo corto que representan 3 años. Si están haciendo bien las cosas, pues los ciudadanos pues pueden darle ese voto de confianza para que puedan seguir en los destinos de este municipio, de esta demarcación geográfica. Y eso también tiene que ver con los diputados. Es algo muy parecido. También hay legisladores, hay parlamentarios en el contexto nacional e internacional, pues que hacen bien su trabajo. Vale la pena que puedan tener esa posibilidad de reelegirse. Y eso, como lo comentaba, durante mucho tiempo, durante varias décadas en nuestro país se discutió, y hasta que por fin se aceptó, sobre todo en una lógica de que el ciudadano pueda tener el sartén por el mango y decir, sí, este es un muy buen alcalde, este es un muy buen legislador, pues démosles el voto de confianza de que siga una próxima periodo. Y esto aunado a que vale la pena como reflexionar de que no es malo en el contexto nacional e internacional, pues habla de que puede dar muy buenos resultados si, como lo decían hace un rato, escuché algo un poquito que referían, pues que el ciudadano con su madurez, y que esa madurez la va a ir adquiriendo cada vez más, pues pueda discernir si me conviene este legislador, si me conviene este alcalde, o no me conviene. Es decir, aquel alcalde que se lanza, aquel presidente municipal se lanza, o aquel legislador, aquella legisladora que se lanza, si no tiene la posibilidad, pues difícilmente los ciudadanos que han hecho un muy buen trabajo, pues si no te van a cobrar la factura, porque este es un proceso donde ya sabes quién es, ya sabes qué ha hecho, ya sabes, y ya tienes referencias anteriormente, incluso cuando había un periodo intermedio, pues a veces hasta se te olvidaba si era bueno o no era tan bueno o no era tan malo, ¿no? Y entonces ahora pues ya de manera inmediata sabes, realmente lo tienes fresco lo que está pasando en tu demarcación, en tu municipio, en el distrito, y sabes realmente si este legislador o si este presidente municipal puede ser. Y esto lo puse en el contexto porque vale la pena no satanizar la ley. Es algo bueno, y es algo bueno que construye y fortalece la ciudadanía para enfrentar los procesos electorales. Y por otro lado también tiene que ver con los funcionarios públicos. Eso ya lo habíamos vivido en otras ocasiones. Esto es más bien es algo común en nuestro sistema político mexicano, donde los servidores públicos pues tienen que renunciar si tienen aspiraciones para algún cargo público, que tampoco es malo. Sí, aquí lo interesante es pues también qué cartas de presentación tienen estos funcionarios. Algo parecido a lo que hicieron los alcaldes, a lo que hicieron los legisladores, pues sería interesante analizar qué están haciendo, qué hicieron estos servidores públicos, cuáles son sus cartas de presentación, que nos permitan como ciudadanos también discernir si su llegada a esa presidencia municipal, a esa regiduría, a esa diputación, pues nos va a tener mejores beneficios, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante donde ahora se discute. Todo esto en otros años lo hemos visto, ahora pareciera un poco más, pues porque estamos hablando de que convergen todos los procesos electorales, ¿sí? Si recordaremos, o si recordamos, este es el primer escenario que se vive en nuestro país con tantos puestos de elección popular. Estamos hablando de más de 20,000 puestos de elección popular en todo el país, lo que representa a Puebla, también en sus regidores, en sus diputados, en los 217 municipios, en sus 41 diputados locales, en sus diputados federales, sus suplentes, en fin, es una gama impresionante de puestos que están al escrutinio público, y que allí por eso ahorita vemos demasiados movimientos. Ahora también en el caso de los partidos políticos hay tanta efervescencia, sobre todo porque es un proceso sui generis, que no lo habíamos vivido como lo estamos viendo ahora, con tanta pareciera que si se pusieran de acuerdo, ¿no? Lo que representa es lo que dice la ley, y la ley precisamente ahorita había mucho movimiento porque tienen que renunciar
a principios o pedir licencia a principios de febrero, pero ahora ya les dieron un mes más, y eso precisamente va a ver que muchos de ellos que estaban ahorita en pleno arranque, pues se tengan que esperar un poco más, que lo ideal sería que ya renunciaran, ¿no? O que ya pidieran licencia, ¿no? Que eso también es algo bastante sano. Los que tengan aspiraciones pues ya deberían de estarlo manifestando, como lo están haciendo actualmente, ya sea funcionario público o ya sea de proceso de reelección de presidentes o de diputados. Maestro, una pregunta. ¿Aquí aplicaría, la ley sería retroactiva en el sentido de que aplique para este proceso electoral? Sobre todo tomando en consideración que apenas ayer el Tribunal Electoral del Estado pues fue el que aprobó que se redujeran de 120 a 90 días el periodo para separarse del cargo. ¿Sí se aplicaría para estas elecciones? Ya no escuché, ¿para quién aplicaría? ¿No escuché bien? Ajá, se aplicaría para este periodo electoral, para el 2021, tomando en consideración que se acaba de aprobar la reforma. Sí, en sentido estricto, lo que entiendo y lo que leí, no leí directamente lo que el tribunal hace referencia, lo que leí las notas, en sentido estricto sí aplica, porque lo que está haciendo es una interpretación precisamente de lo que está refiriendo la ley, es decir, que la ley hace referencia que podría ser hasta 90 días. Entonces creo que esa es la parte donde se están agarrando para que sea a partir de 90 días, ¿no? Es decir, están utilizando una interpretación para reducir el periodo. Sí, efectivamente. Ahora, maestro, también, fíjese que ayer platicábamos un tema que no se ha tratado mucho, pero que pues ha generado polémica. Si en una familia, sin mencionar nombres, en una familia un representante es funcionario público, digamos, no sé, un diputado federal, y resulta que el hermano, este diputado federal, ahora va a buscar una presidencia municipal. Y resulta que el hermano o hermana de ese diputado pues también quiere un cargo público. Sabemos que por derecho constitucional pues todos tenemos derecho a ser votados y a votar, pero en ciertas condiciones sí se podría decir que está mal visto por el efecto de que se podría hablar de un nepotismo, cosa que no es, porque pues ahí vota la sociedad. Ahí qué tan factible es que incluso se considerara una reforma o que pues se hablara más al respecto, porque por el hecho de que un familiar obtenga un cargo público no implica que los demás están vetados, ¿no? Así es. Sí, mira, yo creo que aquí tiene que ver mucho, y la lógica también es interesante analizar el contexto internacional. México se vuelve muy casuístico, es decir, que cada vez hay cosas que hay que revisar y hay que legislar, porque hay tanta legislación en el sistema electoral que hay muchos casos que se dejan de lado y entonces todos lo tenemos que legislar, y eso se vuelve bastante complejo porque siempre va a haber algo diferente en cada proceso electoral y siempre va a haber algo diferente que no está legislado. Aquí lo interesante es el tema de la madurez de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema político, donde dejamos de lado la parte de honorabilidad o la parte moral. Es decir, en sentido estricto, si las instituciones funcionaran como deben de funcionar, pues no importa que sea el familiar o no el familiar, digo, salvo que no exista el nepotismo, ¿no? Que si fue de un proceso de insaculación o fue de un proceso de selección conforme lo marca la ley para poder acceder a un espacio de los espacios del proceso del Tribunal Electoral o del Instituto Nacional Electoral o de los OPLES locales. Si hay un proceso bien definido, donde hay una convocatoria y el hermano de tal persona participa y accede a ese espacio, yo no le vería mayor problema, ¿sí? Aquí el problema entonces, si le vemos que hay complicación, el problema es la institución, que no nos está garantizando la confianza, que no nos está garantizando la certidumbre de que va a actuar para bien, porque pareciera que ese personaje está fichado o que va a actuar para mal. Entonces, el tema que en efecto las instituciones las hacen las personas, pero las mismas personas generan los equilibrios, es decir, que aquí hay un exceso, pues limitamos a esa persona o le generamos un proceso
para su expulsión o que se salgan, ¿sí? O incluso para generarle una acción, un proceso jurídico para separarla del cargo, si fuera el caso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ahí no está el problema. El problema está en la institución, que es la que nos debe de garantizar la certidumbre, la que nos debe de ayudar a que la honorabilidad de los servidores públicos, de los servidores electorales, pues nos deben de generar esa confianza. Y si no nos está generando la confianza, ahí deberíamos de poner las pilas, las baterías, los ciudadanos, para que no se cometan ese tipo de actos. Entonces, desde mi punto de vista, en términos generales, si hay un representante de casilla que sea familiar de un candidato, no se me hace grave en este sentido. Si hay un funcionario electoral que es familiar, tampoco se me hace grave si la institución y está dándonos esa confianza. Si no nos da la confianza, pues es toda la institución, no solamente esa persona nos debería de estar llamando la atención, sino toda la institución, pues no está haciendo no está generando las condiciones para que los ciudadanos confiemos en este proceso electoral o en esta institución electoral. Así es. Pues muchísimas gracias, maestro. Un gusto siempre escucharlo y obviamente conocer su punto de vista, que nos abra el panorama a nosotros y obviamente a todos los que nos siguen en Postdata Comunicaciones. Qué gusto saludarlas. Siempre es un honor estar cada 8 días y pues ahora una nueva época de Postdata Comunicaciones y un agrado compartir con ustedes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, estamos pendientes. Y bueno, pues hablando de lo que está surgiendo ya en materia de noticias,